Corría el año 538 a.C. Después de décadas de exilio en Babilonia, un grupo de israelitas se embarcó en un viaje trascendental de regreso a Jerusalén. El cautiverio babilónico había sido una época de inmenso sufrimiento, marcada por la destrucción de su templo y la pérdida de su rey. Sin embargo, en medio de las ruinas de su pasado, había surgido un rayo de esperanza. El rey persa, Ciro el Grande, había conquistado Babilonia y había permitido a los judíos exiliados regresar a su tierra. Para los israelitas, el decreto de Ciro no fue nada menos que un milagro. El viaje de regreso a Jerusalén fue arduo y estuvo lleno de desafíos. La ciudad, antes poderosa, yacía en ruinas, un crudo recordatorio de la devastación que habían soportado. Sin embargo, impulsados por la fe y el anhelo por su patria, siguieron adelante. Era un regreso a su fe, a su identidad, a su historia. Liderando este regreso trascendental estaba Zorobabel, un descendiente de la línea davídica. La sola presencia de Zorobabel encarnaba la esperanza. Bajo el liderazgo de Zorobabel, los exiliados que regresaban llevaban el peso de su historia y la llama parpadeante de la esperanza de un futuro mejor. Anhelaban reconstruir su templo, el símbolo de su pacto con Yahvé. El viaje de regreso a Jerusalén se trataba de reclamar su identidad, su fe, sus propias almas. Sin embargo, junto con la esperanza, había incertidumbre. La tierra a la que regresaron era muy diferente de la que habían dejado atrás. El regreso a Jerusalén no marcó un final, sino un comienzo. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de los israelitas, lleno de desafíos y posibilidades. El linaje de Zorobabel era impecable. Descendiente del rey David, llevaba el peso de sus antepasados sobre sus hombros. Era un símbolo de esperanza, un faro de continuidad en una época de profunda convulsión. El manto del liderazgo había recaído sobre él y lo abrazó con determinación. Su tarea era monumental: guiar a un pueblo quebrantado de regreso a una tierra quebrantada y supervisar la reconstrucción de sus vidas destrozadas. Zorobabel no era un hombre de discursos encendidos ni de grandes declaraciones. Su fuerza residía en su tranquila determinación, su inquebrantable compromiso con su pueblo y su Dios. Alrededor de Zorobabel había un grupo central de ancianos, hombres curtidos por las pruebas del exilio. Le servían de consejeros, de confidentes, de pilares de apoyo. Juntos, guiarían a su pueblo en este arduo viaje de regreso a su patria. Llegó el día de la partida, un momento agridulce grabado en los anales de la historia. Miles de israelitas, con sus escasas pertenencias reunidas, se congregaron en el punto de encuentro designado. Para muchos, este era un viaje que habían anhelado, un regreso a la tierra de sus antepasados. Para otros, especialmente para la generación más joven, era un paso hacia lo desconocido. El camino a Jerusalén era largo y arduo, serpenteando a través de paisajes desolados y pasos traicioneros. Viajaban a pie, con sus pertenencias cargadas en burros y carros. Sin embargo, las dificultades no podían minar su ánimo. Sacaban fuerzas de su fe compartida, su historia compartida, su determinación compartida. A medida que viajaban, afloraban recuerdos de sus vidas pasadas en Jerusalén, agridulces y teñidos de pérdida. Los ancianos compartían sus historias con la generación más joven, manteniendo vivo el recuerdo de Jerusalén en sus corazones. Hablaban de la sabiduría del rey Salomón, de la valentía de David, de los profetas que habían caminado entre ellos. Estas historias eran una fuente de inspiración, un recordatorio de su herencia. Entre los exiliados que regresaban había individuos cuyos nombres quedarían grabados para siempre en la historia. Hombres como Josué, el sumo sacerdote, cuyo linaje se remontaba a Aarón, y familias como las de Parós, Sefatías y Elam, cuyos nombres resonaban a través de generaciones. El libro de Esdras enumera meticulosamente las familias que regresaron con Zorobabel. Estas listas ofrecen una visión de la trama social de la comunidad que regresó.
El primer grupo mencionado es el pueblo de la provincia, aquellos que podían rastrear su linaje hasta la época anterior al exilio. Luego venían los sacerdotes, los guardianes de su fe, cuyo linaje se remontaba a Aarón. Luego venían los levitas, los encargados del cuidado y mantenimiento del templo. El meticuloso registro de estos nombres tenía varios propósitos. Era una forma de restablecer el orden después del caos del exilio. Era un testimonio de la resistencia de su comunidad. Los sacerdotes, que se contaban por miles, se subdividían a su vez en sus respectivos grupos familiares. Cada familia tenía deberes y responsabilidades específicas dentro del templo. Los levitas, aunque menos numerosos, no eran menos importantes. Eran los guardianes del templo, responsables de su mantenimiento y su seguridad. Eran también los músicos, cuyas voces se elevaban en cantos y lamentaciones de arrepentimiento. También se enumeraban los cantores y los porteros, cuyos nombres quedaron registrados para la posteridad. Estos individuos desempeñaban funciones vitales en la vida religiosa y social de la comunidad. El meticuloso registro de estos nombres pone de manifiesto la importancia que se concedía a la identidad comunitaria y a la historia compartida. El grupo más numeroso de la lista se denominaba simplemente el pueblo de la tierra. Eran los israelitas corrientes, los agricultores, los artesanos, los comerciantes. Sus nombres, aunque numerosos, puede que no tuvieran el peso de los sacerdotes o los levitas, pero sus contribuciones no eran menos importantes. Eran ellos los que reconstruirían los campos, replantarían las viñas y restablecerían los ritmos de la vida cotidiana. Eran ellos los que criarían familias, construirían hogares y crearían un nuevo futuro para sus hijos. El libro de Esdras registra meticulosamente su número, 42.360 en total. Era una forma de decir que cada vida importaba, que cada persona contaba. El regreso a Jerusalén consistió en reconstruir vidas, restaurar la esperanza y reavivar la llama de la fe. El regreso a Jerusalén no fue solo un regreso a casa, fue un regreso a casa con un propósito. Los israelitas anhelaban reconstruir el templo, símbolo de su pacto con Yahvé. El libro de Esdras detalla las ofrendas que hicieron los exiliados que regresaron. Estas ofrendas eran actos de devoción, expresiones tangibles de su fe. El oro y la plata, metales preciosos asociados a la realeza y la divinidad, se donaron en abundancia. Además de los metales preciosos, se ofrecieron artículos más prácticos: finos lienzos, bronce y hierro, aceite para las lámparas. Cada ofrenda, independientemente de su valor monetario, era un testimonio de su deseo de contribuir al esfuerzo colectivo. La reconstrucción del templo requería recursos, materiales y, sobre todo, un espíritu de generosidad. La verdadera medida de su generosidad no estaba en la cantidad de sus ofrendas, sino en el espíritu con el que se daban. Muchos de los exiliados que regresaban luchaban por reconstruir sus vidas. Sin embargo, incluso los que tenían poco que dar, lo hacían de buen grado. Su generosidad iba más allá de las posesiones materiales. Muchos ofrecieron su tiempo, su trabajo, sus habilidades y su experiencia. Las obras de construcción eran arduas y exigentes. Su disposición a trabajar codo con codo trascendía las divisiones sociales y las disparidades económicas. Estaban unidos en su fe, en su compromiso de reconstruir el templo y en su deseo de ver restaurada la presencia de Yahvé entre ellos. Las ofrendas detalladas en el libro de Esdras son algo más que un registro histórico de transacciones financieras. Son un testimonio del poder perdurable de la fe, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad, un testimonio del poder transformador de la acción colectiva. Estas ofrendas, dadas libre y generosamente, sentaron las bases para la reconstrucción del templo, una estructura que se mantendría durante siglos como símbolo de su fe y su resistencia. Pero lo que es más importante, sentaron las bases para la reconstrucción de su comunidad, una comunidad unida por su fe compartida, su historia compartida y su compromiso compartido con un futuro mejor.
La historia de los exiliados que regresaron y sus ofrendas es un recordatorio atemporal de que la verdadera riqueza no se mide por las posesiones materiales, sino por la voluntad de dar de sí mismo, de dedicar los propios recursos, los propios talentos, el propio ser a algo más grande que uno mismo. Es una historia que sigue inspirándonos y desafiándonos hoy, instándonos a considerar qué ofrendas podemos aportar a la tarea de construir un mundo más justo, compasivo y lleno de esperanza. El regreso exitoso a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel marcó un momento crucial en la historia de los israelitas. Significó algo más que un regreso físico a su tierra ancestral. Representó un regreso espiritual al hogar, una reactivación de su pacto con Yahvé. El viaje había sido largo y arduo, lleno de desafíos e incertidumbres, pero habían perseverado, su fe probada y fortalecida por el crisol del exilio. La reconstrucción del templo se erigió como un poderoso símbolo de su renovada relación con Yahvé. Fue un testimonio de su fe inquebrantable, su determinación de reclamar su herencia espiritual y su compromiso de reconstruir sus vidas de acuerdo con las enseñanzas de sus antepasados. La efusión de ofrendas, tanto materiales como personales, ilustró la profundidad de su devoción. Desde los más ricos hasta las familias más humildes, cada contribución, sin importar cuán pequeña fuera, jugó un papel vital en la realización de esta sagrada empresa. La reconstrucción del templo no fue simplemente una hazaña de ingeniería y artesanía. Fue un acto de adoración colectiva, una expresión tangible de su gratitud por su liberación del exilio y su esperanza en un futuro mejor. La historia del regreso a Jerusalén bajo Zorobabel encierra profundas lecciones para nosotros hoy. Lecciones que trascienden el tiempo y la cultura. Nos recuerda el poder perdurable de la fe, la importancia de la resistencia frente a la adversidad y el potencial transformador de la acción colectiva. La fe inquebrantable de los israelitas en la promesa de Yahvé, incluso durante los días más oscuros del exilio, los sostuvo a través de sus pruebas y finalmente los condujo a su redención. Su historia sirve como un faro de esperanza para todos los que enfrentan desafíos aparentemente insuperables, recordándonos que incluso en las profundidades de la desesperación, la fe puede iluminar el camino a seguir. Su determinación de reconstruir sus vidas y su comunidad después de décadas de exilio habla del espíritu indomable que reside en todos nosotros. Nos desafía a enfrentar nuestros propios reveses personales y colectivos con valentía y determinación, sabiendo que poseemos la fuerza inherente para superar la adversidad y emerger más fuertes del otro lado. El esfuerzo colectivo para reconstruir el templo, impulsado por un sentido compartido de propósito y un espíritu de generosidad, destaca el poder transformador de la unidad y la colaboración. Sirve como un recordatorio atemporal de que cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común, podemos lograr cosas extraordinarias, superando obstáculos que parecerían insuperables si los enfrentáramos solos. El legado de Zorobabel y los exiliados que regresaron se extiende mucho más allá de las páginas del libro de Esdras. Su historia continúa inspirándonos y desafiándonos hoy, recordándonos el poder perdurable de la fe, la resiliencia y el potencial transformador de la acción colectiva. Es una historia que habla de la esencia misma de lo que significa ser humano, nuestra capacidad de esperanza, nuestra habilidad para superar la adversidad y nuestro deseo inherente de crear un mundo mejor para nosotros y para las generaciones venideras.